Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y para esas personas que nos escuchan en esta estación de Busco en Ti Radio. Recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir a nuestra programación habitual, queremos extender nuestra invitación para el seminario que estaremos llevando a cabo, Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Tu identidad cuenta. Muy importante, indispensable atender este llamado que el Padre nos hace. Tenemos muchas cosas para aprender, muchas revelaciones que el Padre nos va a dar en esos días. Solamente dispongamos nuestros corazones, aceptemos ese llamado y bueno, nos veremos allí 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México. Toda la información está en nuestras redes sociales, formulario de inscripción en nuestras redes sociales ya están allí. Cualquier pregunta se puede comunicar con cualquiera de los colaboradores de esta emisora y allí tendrán la respuesta más adecuada. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre. Sí, es que bueno, damos la bienvenida. Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buen día. Aquí ya lista también para este segmento de comunicados con él y pues también esperando ese seminario, ¿verdad? Que vamos a tener aquí en la Ciudad de México. Sí, también. Así es. Contentos por ello. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Rosario. Iniciemos entonces con el tema. Sí, es Cristo nos hace libres. Bueno, pues en esta mañana vamos a ver acerca de esa libertad en Cristo, la libertad que tenemos pues por todo lo que Él padeció, sufrió y dio su vida por nosotros. Bueno, pues tenemos bendiciones, ¿verdad? Por todo ese precioso sacrificio de Cristo. Y pues una de las cosas que tenemos es esa libertad, tenemos libertad en Él, libertad que el mundo no conoce, una libertad que si no conocemos a Dios, pues no podemos hablar de ella más que entender muy poco acerca de la libertad, ¿verdad? O de la libertad del mundo, de lo que el mundo busca como libertad, así como muchas de las cosas que el mundo busca y pues no encuentra si no encuentra a Dios, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, pues es importante hablar de esa libertad, porque sepamos que somos libres en Cristo, ¿verdad? Libres los que también hemos puesto a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, pues tenemos esa libertad. Entonces, pues en esta época, pues se busca, ¿verdad? Que haya libertad entre hombres, mujeres, que los niños tengan sus libertades, que puedan hacer las cosas conforme a como el mundo lo dicta o el mundo lo ve, ¿verdad? En esta época los hombres y mujeres están buscando libertad y hay una liberación aún hasta para los niños, ¿verdad? O sea, entonces, bueno, la libertad es la clave, es la clave o la palabra clave para que aquel que quiere tener la libertad haga lo que quiera, ¿verdad? Y toda autoridad es menospreciada pues, en el mundo, pues toda, pues hay anarquía, pero hay libertad, ¿verdad? O libertinaje, ¿no? Entonces toda autoridad es menospreciada, derribada, y según esto todo el mundo tiene que responder solo a una cosa y a ese deseo de su corazón, ¿no? O sea, entonces solo a una cosa, solo a ese libertinaje, pues no se considera, no se toma en cuenta lo que Dios dice, ¿no? Bueno, por eso pues ahora ha tomado tanta relevancia esta palabra de libertad, ¿verdad? En este tiempo, bueno, y siempre, ¿no? Pero pues lo vemos ahora, en el tiempo que nosotros vivimos, podemos ver cómo se ha tomado, ¿verdad? Esta relevancia a la palabra libertad. La vida es corta y pues dice el mundo, la vida es corta y pues haz todo lo que puedas, ¿no? O ten una aventura o gózala porque pues, el mundo se va a acabar y pues hay que disfrutarlo, ¿no? Y hay que disfrutar la vida y hay que disfrutarlo con esa libertad que pues el mundo entiende que es echar todo por la ventana, hacer todo lo que se pueda y infringiendo leyes o normas o valores o todo, ¿verdad? Entonces esto es lo que ve el mundo, ¿no? La vida es corta, tiene una aventura y cada uno hace lo que quiere hacer y están centrados o estamos centrados en sí mismos, ¿verdad? Pero eso no es libertad. La libertad verdadera, la libertad que debemos conocer es la libertad que da Dios, la libertad que está en Cristo, Jesús, ¿verdad? Señor nuestro, y pues vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Jesús dijo ahí en Juan 8:34, dice, Jesús les respondió, la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado, ¿sí? Entonces, todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Entonces, ¿por qué? Por esa libertad, ¿no? Las personas con este concepto progresista, ¿verdad? De libertad, o sea, de que, ay, podemos ir a más o somos tan
tan modernos, tan actualizados, tan nuevos en las cosas, o que con tantas novedades que tiene el presente, ¿verdad? Las personas con ese concepto progresista de libertad, piensan que pueden hacer todo lo que quieren, en realidad son esclavos del pecado, ¿no? Y en realidad son esclavos del pecado. Entonces, la liberación de los niños, mujeres o cualquier persona no sirve si no se toma en cuenta lo que Dios dijo, ¿no? O sea, no sirve o no es algo completo, no es algo, digamos, real para la libertad del hombre, porque la libertad del hombre vamos a ver dónde empieza, dónde es, ¿verdad? Dónde realmente nace esa libertad, ¿verdad? Entonces, no es completa la libertad del hombre o del mundo, ¿verdad? Entonces, ahí también en Juan 8:36 tenemos que dice, entonces, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. ¿Y quién es el Hijo? Es Jesucristo, ¿verdad? Si Jesús te libera y te da esa libertad en tu mente, en tus pensamientos, en tu corazón, en tu interior, porque no es solamente decir, soy libre y corramos y hagamos y vayamos aquí, allá o esto y aquello, ¿verdad? Sino que es esa libertad que Jesús da, es una libertad completa desde lo más íntimo de tu ser hasta afuera, hasta para la misma libertad, para dar libertad a otros, para liberar a otros, ¿verdad? Entonces, toda esta libertad es algo virtuoso, esta libertad que nos da Dios, ¿sí? Dice, entonces, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Entonces, la libertad solo es posible en Jesús. La libertad solo es posible en Jesús, ¿verdad? Y el cristianismo es liberación, ¿sí? Entonces, si tenemos esa libertad que solamente será en Jesús, y el cristianismo es liberación. Por eso los cristianos no pueden comprender, ¿verdad?, estas ideas de liberación, ¿sí? O sea, no podemos entender cómo el mundo quiere libertad, ¿verdad? Una libertad que es, pues que no es completa, una libertad que no es como la que Dios nos ofrece o que Dios habla en su palabra, ¿verdad? Entonces, para nosotros como creyentes es difícil entender por qué la gente quiere libertad, ¿verdad? ¿Por qué la gente busca libertad en cosas que no lo van a hacer libre, sino lo van a hacer pelear o lo van a hacer luchar contra cosas pues que no son para él, ¿no? Entonces la libertad solo es posible en Jesús y el cristianismo es liberación. Por eso los cristianos no podemos comprender ideas a veces de tanta liberación, ¿verdad? Tanta libertad que termina a veces en libertinaje, ¿no? Pablo llama la atención a los Gálatas, por ejemplo, en el libro de los Gálatas, porque ellos ya habían sido liberados, ¿verdad? Y entonces ya tenían esa libertad en Cristo, pero no la entendían, ¿sí? Y esta es una situación que pues vivían ellos y que tenían ellos, pero no podían darse cuenta, ¿no? De que ya estaban liberados, porque muchos hombres hablaban acerca de que regresaran a estatutos anteriores, a la ley, a las cosas que eran pues de la ley, que eran del pasado, ¿no? Entonces, los querían regresar a la ley cuando ellos ya eran libres en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces dice, por eso Pablo ya les llama la atención a estos Gálatas, de Galacia, porque había algunos judíos que les querían quitar la libertad que habían ganado en Cristo, ¿sí? Entonces, permítanme tantito. Perdón, ya. Entonces llama la atención esto, ¿verdad? Y ahí en Gálatas 2, del 2 al 4, podemos ver que dice, fui a Jerusalén porque Dios me mostró que debía volver. Allí tuve una reunión en privado con los líderes de la iglesia. Les expliqué el mensaje de salvación que anuncio a los que son judíos, ¿sí? Quería asegurarme de que el trabajo que ya había hecho que ya había hecho y que estaba haciendo no era trabajo perdido, ¿sí? Entonces fue a Jerusalén para mostrarles, ¿verdad?, que debía volver. Allí tuve una reunión en privado con los líderes de la iglesia. Pero dice, pero Tito estaba conmigo y aunque él es griego, no fue obligado a circuncidarse. Era necesario hablar de estos problemas porque se habían infiltrado algunos falsos hermanos
para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y hacernos esclavos de la ley. Aquí es lo que les comento, ¿no? O sea, dice, tuve que ir a ver qué estaba pasando, ¿no? Se habían infiltrado falsos hermanos, ¿sí? O sea, estaba haciendo esto como contradecir la libertad por regresar a la ley, ¿no? Entonces, dice, para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y hacernos esclavos de la ley. Entonces, si conocemos nosotros el Nuevo Testamento y sabemos un poco acerca, bueno, o hemos estado hablando acerca del Antiguo Testamento en algunos temas, ¿verdad? Podemos entender esa libertad. Si algunos falsos hermanos para espiar la libertad venían y querían que regresáramos a la ley. También Pablo explica a los Gálatas que ahora tenemos esa libertad en Cristo con una alegoría entre Agar y Sara. Ahora tenemos esa libertad y lo explica ahí, ¿verdad? Con una historia acerca de lo que pasó con Agar y Sara, esa alegoría, una forma de decir las cosas para que puedas entender lo que estás viviendo ahora, ¿no? Como ellos lo vivieron o pasó antes, ahora podemos explicarlo, ¿verdad? Con esta historia de Agar y Sara, dice ahí en Gálatas 4:31. Por eso, hermanos, nosotros no somos hijos de la mujer esclava, ¿no? No somos hijos de la mujer esclava, hablando de Agar, sino de la mujer libre. Ahora somos nosotros hijos de esa mujer libre. Y bueno, Pablo se esfuerza por hacerles ver a los cristianos que eran libres en Cristo, ¿sí? O sea, Pablo se esfuerza por hacer ver a los cristianos que eran libres en Cristo. Ese era el punto, el meollo del asunto, el asunto primordial o base era que Pablo les iba a enseñar, ¿verdad? Que ahora eran libres en Cristo, ¿sí? Y esto lo hace, bueno, y regresa a hablar de esto, ¿no? Regresa a ver esto que estaba pasando. Si hablamos de libertad en Cristo hay que ser claros pues para evitar malos entendidos, ¿no? Entonces, esa libertad en Cristo es la que nosotros estamos hablando en esta mañana, de la que nosotros queremos tomarnos y queremos también que sea parte de nuestra vida, ¿verdad? Tener esa libertad en Cristo nos hace libres en todo. Libres porque conocemos su palabra, porque sabemos lo que Él habla, lo que Él dice, lo que Él nos hace pensar y también aún hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la libertad cristiana? ¿Qué es la libertad en Cristo? ¿Qué es lo que puedo tener yo como hija de Dios o como hijo de Dios? ¿Hasta dónde llega mi libertad? ¿Qué puede ser esta libertad, no? Es bien importante hablar de este tema porque a veces caemos en religiosidad, caemos en esperar que otro venga y nos diga qué hacer, pero ¿quién nos tiene que decir? ¿Quién tiene que hablar a nuestro corazón? Es Dios, ¿verdad? A través de su palabra podemos ser libres, podemos entender esa libertad que tenemos en Jesús, ¿sí? Y en Gálatas 5:1 dice, ahora somos libres porque Cristo nos liberó, ¿sí? Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud, ¿sí? Ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Mantengámonos entonces bien firmes en esa libertad y no volvamos a la esclavitud, no nos esclavicemos con ideologías, con filosofías, con psicología, no nos hagamos esclavos de cosas que Dios no ha puesto carga en nosotros, porque ya nos quitó todas las cargas, ya Jesús llevó todo peso, ¿verdad? Que nos lastimaba, que nos asediaba, que nos cansaba, todo pecado, todo lo dejó ahí en la cruz. Todo eso, ¿verdad? Por él fuimos salvos, somos salvados, somos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, eso que viene de Jesús a nuestra vida nos hace libres, libres porque Él nos liberó. Ajá. Y tenemos que caminar firmes en esa libertad. Tenemos que saber que somos libres. O sea, ¿quién puede decir soy libre? O sea, no tengo que estar esperando si fulano, mengano, X o Y situación o ideología o cosa me quiere meter a esto, hacer esto. Si no haces esto, entonces te va a pasar esto. No, somos libres en Jesús, ¿verdad? Dice, entonces podemos declarar y podemos pedirle a Dios, ¿verdad? Por eso que podamos sentir esa libertad, nos podamos sentir abrazados, amados, justificados, sin juicio, ¿verdad? Por las cosas que pasan, porque somos libres en Jesús. Tenemos que entender esa libertad que tenemos en Él, ¿no? Entonces, libres y firmes en esa libertad. Estamos libres de la ley, ¿sí?
de un sistema legal, de un sistema que se hizo para tener esos estatutos y en un tiempo que fue necesario, ¿verdad? Pero ahora estamos libres en Jesús. Entonces, libres de la ley de un sistema legal, de la presión terrible y frustrante, ¿verdad? De guardar mandamientos que no podemos porque no estamos a nivel de Dios. O sea, aquellos mandatos, aquellas situaciones que había que hacer, ¿verdad? Pero ahora soy acepto en el amado. Ahora soy acepto. Ahora por mi arrepentimiento, porque Dios ha limpiado mi pecado, porque sigo a Jesús, claro, esa es mi responsabilidad ahora, no quiere decir que soy libre y pues igual que el mundo, ¿verdad? Me aloco y hago cosas malas o cosas que van a dañar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. No, ahora soy libre, ¿verdad? Porque sé de quién soy hijo, ¿verdad? Porque soy acepto en el amado, porque sabe Dios que soy su hijo, ¿verdad? Porque Él me ve, porque Él ve todo el tiempo lo que yo pongo, propongo, dispongo, y esto, ¿verdad? Los Gálatas eran hombres libres por el Espíritu Santo, así como nosotros ahora para actuar a partir de su libertad. Entonces nosotros como hijos de Dios de igual manera, libres, ¿verdad? Por el Espíritu para actuar a partir de su libertad. No es porque nada más ya soy libre y peor que el mundo me comportaría si no tuviera conciencia o no viera la voluntad de Dios en mi vida, ¿no? Entonces me comporto conforme a la libertad que tengo en Cristo Jesús, ¿sí? Perdonado, justificado, arrepentido, ¿verdad? Y renovado en Jesús, ¿verdad? Entonces, y vivo para Él, vivo en Cristo y con esa vida y esa abundancia que tiene Dios para mi vida. Entonces, el cristianismo no es una esclavitud, eso lo tenemos que entender. El cristianismo tampoco es un sistema religioso, ¿verdad? O no es una esclavitud a un sistema religioso para actuar a partir, ¿verdad? De lo que se diga o se haga en ese lugar, ¿verdad? Entonces es libertad absoluta, ¿sí? No es esclavitud a un sistema religioso, es libertad absoluta. Hemos sido liberados del ritual religioso, ¿sí? Del ritual religioso. Aprendamos eso, ¿verdad? Entendamos eso, porque si no es así, si no se hace así, si no se torna así, si quién sabe qué, que si fulanito, que si la falda, que si el velo, que si esto, que si el otro, ¿verdad? Y si no usas esto, si no te pones aquello, si no lo haces de cual manera, si no entras de tal forma o cualquier cosa, ¿verdad? Esos rituales son rituales religiosos. Entonces hemos sido liberados de esos rituales religiosos que nadie podía hacer por sí solo. Era como una sombra de lo que vendría con Cristo, ¿no? Entonces, ahora en Cristo somos liberados de tener que cumplir y satisfacer un código de reglas, libres de eso, ¿verdad? No podemos estarnos llevando por esas reglas legales para agradar a Dios. Lo hacemos de corazón, dispuestos de corazón, ¿verdad? Con todo nuestro ser, bendiciendo el nombre del Señor, alabando su nombre, glorificándolo y sabiendo que Él es el que dirige nuestras vidas, ¿verdad? Y agradamos a Dios de esa manera, ¿verdad? Con nuestra humildad, con nuestra, a veces nuestra humillación, a veces lo que sabemos que tenemos que poner en práctica, con eso agradamos a Dios, ¿verdad? Y no tenemos, de esa manera, no tenemos por qué estar esperando normas o reglas, ¿verdad? Sino hablar y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Libertad para funcionar en la guianza del Espíritu Santo. Tenemos esa libertad para funcionar a través de cómo nos guía el Espíritu Santo, ¿sí? Cómo Él habla a nuestras vidas diciéndonos, no vayas por aquí, no tales por acá, no compres esto, cuida esto, ama esto, respeta esto, bendice todo esto que el Espíritu Santo trabaja diariamente en nuestras vidas, ¿verdad? De enseñarnos a amar, de enseñarnos a obedecer ese fruto del Espíritu Santo, ¿no? Que es tener esa paz, tener esa bendición de poder caminar guiados por el Espíritu es algo, ¿verdad? Dice, ahora en Cristo somos liberados de tener que cumplir, satisfacer códigos o reglas y tenemos la guianza del Espíritu Santo para funcionar. No hay necesidad de creer de ceremonias religiosas, de obligaciones externas, ¿no? Entonces, dice, esto que está hablando aquí, ¿verdad? No hay, el Espíritu Santo es el que nos guía, si nosotros hemos
puesto nuestra vida en las manos de Dios y nosotros caminamos con Dios, el Espíritu Santo nos guiará, ¿sí? Dice, pero ojo, la ley moral de Dios no ha cambiado ni la obligación de todo creyente para aplicar esos principios en su vida. O sea, la ley sigue, ¿verdad? Ahí están los principios morales de Dios que debemos de guardar, de respetar, de llevar a cabo, ¿verdad? Porque eso es nuestro compromiso como creyentes, ¿verdad? Aplicar estos principios a nuestra vida, los principios de Dios, los principios que están, eso sí, están desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y nosotros podemos también entender que debemos caminar por esas sendas, por esos caminos que Dios ha marcado, ¿verdad? Sin ser religiosos, sin hacerlo como más allá de lo que implicaría poner nuestro corazón a funcionar y tener esa de parte de nosotros, esa disposición a caminar de acuerdo a lo que Dios nos dice y sabiendo, ¿verdad?, que Cristo nos ha hecho libres, sabiendo que Él nos ha hecho libres, no regresar a hacer todo lo que se hacía, pero sí guardar los mandamientos y las bendiciones y todo lo que el Espíritu nos guía a través de su palabra también hacer. Entonces los judíos no asimilaban, porque siempre vivieron tratando de guardar la ley, ¿verdad? Y creían que era lo único que detenía el pecado, pues en ese tiempo, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que solamente así era la manera, ¿no?, de guardar la ley, y creían que era la única manera de quitar el pecado, de guardar el pecado. Y así era antes, la ley era lo único que se tenía, ¿verdad? Reglas con sanciones fuertes, la muerte por adulterio, por ejemplo, para infundir temor de hacer eso, ¿no? O sea, esto era la ley, ¿no? Lo que leemos en algunas partes en el Antiguo Testamento. A los judíos les preocupaba que si ya no se preservaba la ley, nada podía frenar el pecado. Pero ¿quién vino a frenar ese pecado? ¿O cómo se ha frenado el pecado ahora en nuestro tiempo? Bueno, cuando conocemos a Cristo y declaramos de corazón, ¿verdad?, que le recibimos y venimos a una vida nueva, una vida plena, una vida fuera y apartada del pecado. Entonces, a los judíos les preocupaba que si ya no se observaba la ley, nadie podía frenar el pecado. Pero ignoraban que la obra del Espíritu Santo es el que detiene al pecado del mundo, ¿sí? La obra del Espíritu Santo en esta época donde vivimos, donde el Espíritu Santo está, que tenemos esa bendición, ¿verdad? Que es un tiempo donde el Espíritu Santo está también en la tierra y está bendiciendo las vidas de muchas personas, y es el tiempo, ¿no?, donde el Espíritu Santo está deteniendo toda esa maldad, todo ese pecado. Imagínense si el Espíritu Santo no estuviera, como peor estaría la situación en la tierra, ¿no? Entonces nada podía frenar al pecado. Ese era el temor que tenían los judíos, ¿no? Pero ignoraban que la obra del Espíritu Santo es lo que detiene al pecado en el mundo. O sea, ahorita lo que detiene al pecado en el mundo es la obra del Espíritu Santo. Este Espíritu vive en nosotros, ¿verdad? Por eso una vez que conocemos de Dios o sabemos de Él, podemos darnos cuenta que el Espíritu detiene muchas cosas, ¿verdad? Gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que están sobre la tierra. Muchas cosas más, aún más malas podrían estar pasando, ¿verdad? Pero el Espíritu detiene esas cosas tan malas. Entonces, este Espíritu vive en nosotros y su poder es mayor que la ley, ¿sí?, para detener el pecado. Entonces, nosotros como creyentes, al saber esto y ponerlo por obra, y al entenderlo y vivirlo y declararlo y enseñarlo y expresarlo, nosotros podemos abarcar más aún en que esta libertad venga a la tierra, esta libertad en Cristo, ¿verdad?, que tenemos. Bueno, sabemos que es Jesús quien nos dio esa libertad y el Espíritu Santo deteniendo, ¿verdad?, las obras de las tinieblas. Por eso veían a los cristianos como amenaza real, como promotores del libertinaje, y presionaban para que regresaran a la ley. Pablo advierte a los gálatas de este retroceso, ¿sí? Entonces, pues ahí, pues veían como, ay, no, pues, ¿qué va a pasar si se detiene? O sea, si están hablando de cosas que como, refiriéndome a los cristianos, ¿verdad?, están hablando de cosas que van a hacer un cambio, pues cierto temor, ¿verdad?, en los judíos. Entonces, ahí en Gálatas 4:9
Dice, pero ahora conocen al verdadero Dios. O mejor dicho, ahora Dios los conoce, ¿sí? Dios los conoce, o Dios nos conoce, ¿verdad? Nosotros conocemos al verdadero Dios y Dios nos conoce. Entonces, ¿por qué vuelven a esas reglas elementales, inútiles y débiles que tenían antes? ¿Quieren ser esclavos de ellas otra vez? ¿Quieren ser esclavos de esas reglas? ¿Verdad? Esto dice Gálatas 4:9 y Pablo, ¿verdad? Ya no vivimos bajo un sistema externo que no puede cambiar los corazones para vivir libres del pecado. Entonces, para un cristiano ya no es necesario tener una lista interminable de leyes y códigos de lo que debe hacer o no hacer. Ahora tiene al Espíritu Santo, gran diferencia, ¿verdad? Al Espíritu Santo que va a redarguir, o sea, Él va a avisarte, vas a pecar o estás pecando. Redarguir es ese aviso que te llega antes, ¿verdad? Que te dice, aguas, por ahí no, eso no es de Dios, eso no le agrada a Dios, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo te redarguye de pecado. El Espíritu Santo te avisa. Él nos refrena del pecado. Él refrena el pecado. ¿Sí? Entonces es muy importante por eso saber esto, ¿verdad? Conocer de Dios, conocer a Cristo para vivir en esa libertad de poder hacer las cosas que a Él le agradan y que son bendición para ti y para muchos, ¿no? Entonces, así estuvo la situación, ¿no? Pablo decía esto, ¿por qué vuelven a esas reglas elementales inútiles y débiles que tenían antes? ¿Quieren ser esclavos de ellas otra vez? Y bueno, acusaron a Pablo de libertinaje, de enseñar a todo el mundo que podía hacer lo que quiera, ¿no? Que incluso pecar, ¿no? O sea, dándole vuelta a todo el asunto, la gente entendiendo cómo quiere las cosas, entonces lo acusaron, ¿verdad? De libertinaje. Lo acusaron de rechazar la ley ética de Dios, o la ley, ¿verdad? De Dios. Entonces, nada ha cambiado en la ley de Dios. Tiene la misma moralidad. La diferencia es que ahora no nos tratamos de refrenar del pecado, ¿verdad? Ahora, por los innumerables mandamientos, sino por el Espíritu Santo que vive en nosotros. O sea, no nos refrenamos, ¿verdad? Sino que lo hacemos porque tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? No nada más tratamos de refrenarlo. Ya no voy a esto, ya no lo otro, ya voy a hacer una manda o no sé qué para que las cosas no... Perdone. Para que las cosas no sucedan de tal o cual manera, ¿no? Entonces, nos refrenamos o ahora tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y bueno, del pecado no solamente nos refrenamos, sino tenemos al Espíritu Santo que nos avisa, que nos dice que estamos pecando. Tenemos innumerables mandamientos. Y bueno, podemos tomar en cuenta todo esto que habla Dios en su palabra. Dice, para los judíos que estaban acostumbrados a guardar la ley, era la única manera de no pecar, ¿verdad? Entonces, con leyes, ¿no? Los cristianos no respondemos a un código de conducta, sino a una persona. ¿A quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Respondemos a eso es lo que cambia y hace totalmente la diferencia en la libertad que tenemos. Y bueno, pues ya para terminar, pues dice la ley hacia Israel, es una nación única para Dios, también para anunciar como un retrato y la venida del Mesías, pero después de que Cristo vino, porque la iglesia fue establecida y el judío y gentil ya no son lo mismo, ¿no? Pablo define entonces lo que era la ley y lo que es la libertad en Cristo. Y ahí para terminar, Gálatas 5:13 dice, hermanos, ustedes han sido llamados a libertad, solo que no usen esa libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros con amor. Entonces, Pablo nos muestra con estos versículos que la ley no está en contra de Dios. El cristiano debe mantenerse en equilibrio para no caer en el legalismo y baño de pureza, ¿verdad? Y libertinaje del pecado. Pues muchas gracias. El tema es bastante extenso, pero aún sigue adelante con más cosas, pero pues muchas gracias por su atención. Les bendecimos y les damos gracias por escucharnos. Nos vemos pronto por ahí. Hasta luego. Bendiciones.